El sol rojo sangre se deslizaba por el horizonte, proyectando largas sombras a través de los barrotes de la celda de Dne Reeves. 19 días después había grabado cada uno de ellos en la húmeda pared de piedra con un fragmento de metal que sacó de su bota antes de que los guardias lo descubrieran. Habían pasado 19 días desde que la operación fronteriza había salido catastróficamente mal. 19 días en este pozo que resuma desesperación y muerte. Se apoyó contra la piedra fría, con cuidado de no ejercer presión sobre su costado herido. El Turán no se había molestado en recibir tratamiento médico. Los guerreros de piel azul consideraban que la fisiología humana estaba por debajo de su curiosidad científica. La herida se había cerrado sola, una línea roja y furiosa atravesaba sus costillas, pero todavía ardía con cada respiración. El estómago de Dne se contrajo violentamente. Los guardias arrojaban una vez al día sobras, carne no identificable, a menudo en mal estado, y un pan duro que sabía a ceniza. Hoy se habían olvidado por tercer día consecutivo. Un castigo por negarse a hacer una reverencia cuando el capataz pasó caminando. Se acercaron pasos, el característico sonido pesado de la armadura de batalla de Taran. Dne no levantó la vista. Continuó trabajando con la cadena que había rescatado de una celda abandonada, afilando metódicamente un eslabón contra el suelo áspero. La cadena no era gran cosa, pero con suficiente persistencia, podía fabricar algo parecido a un arma. En este lugar, esa podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los pasos se detuvieron fuera de su celda. Una sombra cayó sobre él, más alta y más ancha que los guardias habituales. Aún así, no levantó la mirada. ¿Es esto lo que hacen los humanos cuando están enjaulados? ¿Jugar con los restos como si fueran roedores? La voz era claramente femenina, con la resonancia metálica característica del Tirión, pero con un matiz de algo casi parecido a la curiosidad. Dne continuó trabajando. Te estoy hablando a ti, humano. Levantó la vista y observó la imponente figura que tenía delante. Ella medía casi 7 toneladas de alto, envuelta en la ornamentada armadura azul-negra de los cazadores de élite de Tirán. Su piel era de un azul profundo propio de la casta guerrera gobernante, marcada con tatuajes de combate plateados que denotaban muertes significativas. Sus ojos, 3 de ellos dispuestos en forma triangular, eran del color del cobre bruñido. A diferencia de los otros Taran que había conocido, ella no llevaba casco, lo que permitía que su corona de protuberancias rígidas similares a columnas se exhibiera libremente, una marca de estatus entre los de su especie. Te escuché, respondió Dne con la voz ronca por la falta de uso. Regresó a su trabajo. Ella hizo un sonido que podría haber sido una risa. Voy a luchar con él, chatarra humana, planeando un escape glorioso. Su mano descansaba sobre la espada ceremonial que estaba en su cadera. Un arma curva y feroz diseñada específicamente para desmembrar a los oponentes. Solo pasaba el tiempo, dijo, aunque ambos sabían que era mentira. Soy la primera cazadora de los territorios del sur, anunció como si la información significara algo para él. He venido a ver al humano que mató a 4 guardias de élite durante su captura. Dicen que luchaste sin armas. ¿Es eso cierto? Dne no respondió. No tenía sentido explicar que había sido entrenado en 17 formas de combate sin armas o que los soldados humanos de operaciones especiales podían convertir casi cualquier cosa en un arma. Los Taran aprenderían pronto. Ai se agachó, poniendo su rostro al nivel de los barrotes. Mañana pelearás en la arena. El supervisor lo ha decretado. Su boca se torció en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando dientes como obsidiana pulida. La bestia que eligieron no ha sido alimentada en 10 días. Pensé que quizás querría saberlo. Ella se irguió imponente una vez más. Esa cadena no te ayudará. Cuando se dio la vuelta para irse, Dne finalmente habló. ¿Qué bestia? Erin miró hacia atrás. Sus ojos cobrizos brillaban con diversión maliciosa. Lo llamamos Carvas. No tienes palabras para ello, duerme bien. Humano. Después de su marcha,
Dne volvió a su trabajo con renovada intensidad. Al caer la noche, había logrado sujetar la afilada cadena a un trozo de tubería que había sacado de debajo del desagüe de la cintura. No era elegante, pero el mayal improvisado proporcionaría alcance y la capacidad de golpear con una fuerza considerable. Sin magia, sin tecnología avanzada, solo determinación e ingenio humanos. Probó su peso en su mano, ignorando los cortes recientes en sus palmas. Bajo la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, su sangre parecía negra contra su piel. Por primera vez en 19 días, Dne se permitió una pequeña sonrisa. Mañana sería interesante. La arena era un enorme foso circular con paredes de 30 pies de alto, coronado por plataformas de observación donde el noble Tirión permanecía de pie, observando con interés distante. Los soldados comunes y los civiles llenaban las gradas del estadio que se elevaba más allá. Sus cuerpos azules creaban un océano ondulante de color azul e índigo. El aire vibraba con su canto rítmico, un sonido que parecía pasar por alto los oídos de Dne y resonar directamente en sus huesos. Estaba de pie en el centro, descalzo sobre la arena que brillaba con fragmentos de alguna sustancia cristalina. El mayal improvisado colgaba de su mano, provocando abucheos burlones de la multitud. Muchos señalaron y emitieron el sonido descoordinado y estruendoso que pasó por risa entre los Tarion. Desde su posición, Dne podía ver a Erin de pie en una de las plataformas nobles, su armadura brillando bajo la dura luz del sol. Ella no se estaba riendo. Sus 3 ojos estaban fijos en él con una intensidad que sugería que estaba memorizando cada detalle de su postura, cada potencial debilidad. Sonó un cuerno. 3 notas largas y discordantes que silenciaron a la multitud. La enorme puerta en el otro extremo de la arena comenzó a levantarse. El Karbas emergió lentamente, como si saboreara el momento antes de la caza. Caminaba sobre 6 patas, cada una de las cuales terminaba en un pie esparcido con garras curvas en sus puntas. Su cuerpo era largo y sinuoso, cubierto de placas superpuestas que brillaban con una calidad iridiscente como aceite derramado. Pero fue la cabeza, o más bien las cabezas, las que hicieron que a Dne se le cortara la respiración. 3 cuellos serpentinos se elevaban desde los hombros de la criatura, cada uno rematado con una cabeza en forma de cuña dominada por un único ojo lechoso y una boca llena de dientes curvados hacia atrás. La multitud estalló en protesta cuando la bestia lo olió y las 3 cabezas giraron en perfecta sincronización. Su altura hasta los hombros era casi la misma que la de un caballo, pero era mucho más largo y su cola acorazada añadía otros 2,4 metros a su longitud. Dne cambió su peso, probando la arena bajo sus pies. Los fragmentos cristalinos se clavaron en sus plantas, pero también le proporcionaron agarre. Comenzó a dar vueltas, manteniendo la máxima distancia entre él y la criatura. Los carbos cargaron con una velocidad sorprendente, cubriendo el terreno entre ellos en segundos. Dne esperó hasta el último momento posible antes de lanzarse hacia un lado y rodar hasta ponerse de pie con un movimiento fluido. La bestia patinó, con sus 6 patas luchando por agarrarse a la arena mientras intentaba cambiar de dirección. Dne aprovechó el momento para estudiar sus movimientos. Las placas superpuestas protegían la mayor parte de su cuerpo, pero las articulaciones donde las piernas se conectaban al torso mostraban huecos en la armadura. Los 2 siguientes eran más flexibles y menos protegidos. El Karbas cargó de nuevo. Esta vez, Dne se mantuvo firme hasta el último segundo y luego lanzó su mayal improvisado directamente a la cabeza central. La cadena se envolvió alrededor del cuello y tiró con fuerza, usando el propio impulso de la criatura para tirar su cabeza hacia abajo. Desequilibrado, tropezó. Dne desenrolló su cadena y rodó debajo del cuerpo de la bestia, golpeando hacia arriba la parte más blanda del vientre mientras pasaba. El Karbas aulló, un grito desgarrador proveniente de sus 3 bocas que provocó un frenesí en la multitud. Giró con una agilidad inesperada y una de sus cabezas golpeó la pierna de Dne. Los dientes rozaron su pantorrilla, dejando líneas de fuego paralelas mientras desgarraban la piel. El dolor agudizó el enfoque de Dne.
Se retiró manteniendo las 3 cabezas a la vista. La bestia ahora volaba en círculos con más cautela, sus ojos lechosos seguían sus movimientos. Arriba, la multitud había caído en una silenciosa expectación. Dne observó cómo las cabezas se movían en coordinación. Cuando uno se lanzaba, los demás proporcionaban equilibrio. Pero esa coordinación podría ser una debilidad. Comenzó a moverse erráticamente, moviéndose primero en un sentido y luego en otro, obligando a las cabezas a seguir diferentes movimientos. Finalmente, vio su oportunidad. 2 de las cabezas se habían estirado en direcciones opuestas y el cuello central estaba momentáneamente extendido y vulnerable. Dne lanzó la cadena hacia adelante, sintiendo la satisfactoria conexión cuando el extremo afilado mordió profundamente la carne de la criatura. El Karva se echó hacia atrás, 2 cabezas gritando mientras la cabeza central, herida, colgaba inerte. Dne aprovechó su ventaja y cerró la distancia en 3 pasos rápidos. Volvió a golpear, esta vez apuntando a la unión del cuello derecho con el cuerpo. La cadena atravesó las escamas y atravesó el músculo. La bestia se revolvió de dolor y furia, su cola se movió rápidamente en un golpe que alcanzó a Dne en el pecho y lo envió volando. Golpeó la arena con fuerza y el impacto le quitó el aire de los pulmones. Su visión se nubló y los bordes oscuros amenazaban con cerrarse. Los carvos atacaron, percibiendo debilidad. Sin tiempo para ponerse de pie, Dne rodó sobre su espalda y empujó el extremo del tubo de su arma hacia arriba con todas sus fuerzas. Se conectó con la parte inferior blanda de la mandíbula de la cabeza izquierda y penetró profundamente en el cerebro. Un fluido caliente y viscoso brotó de sus manos mientras su cabeza se convulsionaba. La carroña se tambaleó y su cabeza funcional restante gritó de rabia y dolor. Se desplomó sobre sus rodillas, luego cayó de lado y la arena se oscureció debajo de él mientras su sangre vital se agotaba. Dne se puso de pie y recuperó su arma del cráneo de la criatura con un sonido de succión húmedo. Se giró lentamente, encarando a la multitud. El estadio quedó en completo silencio. Miles de ojos extraños se fijaron en él con lo que podría haber sido sorpresa o incredulidad. Entonces una sola voz gritó. Una palabra en el idioma Tian que Dne no reconoció. Otros lo retomaron hasta que el cántico resonó por toda la arena. Desde su plataforma, Erin lo observó con una expresión imposible de interpretar. Ella levantó una mano blindada y la multitud volvió a quedarse en silencio. El humano sobrevive, resonó su voz por toda la arena. Pero la verdadera prueba aguardaba. 3 días después, Dne fue llevado de vuelta a la arena. Esta vez, le dieron agua y comida de antemano. No por bondad, lo sabía, sino para ofrecer un espectáculo más entretenido. Sus heridas habían sido tratadas superficialmente, lo suficiente como para mantenerlo en movimiento. La multitud era mayor esta vez, pues se había corrido la voz del humano que había matado a la carnicería. Mientras Dne era conducido al centro de la arena, notó que se habían erigido plataformas adicionales para nobles de territorios lejanos. Por supuesto, le habían quitado su mayal improvisado. En su lugar, le dieron una espada tosca y mal equilibrada que era poco más que un trozo de metal afilado con una empuñadura envuelta. Un insulto disfrazado de cortesía. Las puertas se abrieron, pero esta vez no emergió ninguna bestia. En cambio, una sola figura avanzó a grandes zancadas, con la piel azul brillando a la luz del sol, ataviada con el equipo de batalla ceremonial completo de un guerrero de élite tariano. La multitud estalló en una aprobación ensordecedora. Se acercó, con movimientos fluidos a pesar de la pesada armadura, con la espada ceremonial desenvainada y apuntando a su hijo. De cerca, Dne pudo ver los intrincados grabados en su armadura, las marcas de innumerables victorias. Un verdadero guerrero merece un verdadero oponente, gritó, y su voz resonó hasta los confines del estadio. No es una bestia sin mente, dijo mientras lo rodeaba, sin apartar sus ojos cobrizos de su rostro. Han venido a verte morir, humano, y yo he venido a concederle su deseo.
El rugido de la multitud era ensordecedor. Ernie levantó su espada en señal de saludo a los nobles y luego se giró para encarar a Dne por completo. ¿Entiendes lo que pasa ahora?, preguntó ella, con un tono de voz que solo él podía oír. Dne probó el peso de la tosca espada. Lo entiendo perfectamente sin previo aviso, atacó, la espada ceremonial silbando en el aire con precisión letal. Dne lo paró torpemente y el impacto envió ondas de choque a su brazo. La espada estaba tan desequilibrada como había temido. Erin aprovechó su ventaja, cada golpe diseñado para empujarlo hacia atrás, para desequilibrarlo. Su armadura desvió sus contraataques fácilmente. La hoja inferior raspando inofensivamente las placas de metal. La multitud ahora se reía, disfrutando del espectáculo de la resistencia del humano. Ahí también estaba, sonriendo, sus dientes de obsidiana brillaban a la luz del sol. ¿Esto es todo lo que tienes, humano? Después de tal promesa, Dne se retiró, observando cuidadosamente sus movimientos. La armadura era formidable, pero como toda armadura, tenía que permitir el movimiento. Allí, en la unión del hombro y la placa del pecho, aparecía un espacio cada vez que ella levantaba el brazo para lanzar un golpe hacia abajo. Él permitió que ella lo llevara de regreso, pensando que el cansancio aumentaría. La emoción de la multitud creció a medida que sentían que se acercaba el final. Los ataques de Erin se volvieron un poco menos cuidadosos, más teatrales, jugando para su audiencia. Ella levantó su espada para asestar un poderoso golpe hacia abajo que lo habría partido en dos. Dne no se alejó, sino que se acercó a ella, dentro del arca de su columpio. Con un ritmo preciso, clavó la punta de su tosca espada en el hueco de su armadura, aplicando presión en el punto exacto donde sabía que se concentraban los nervios del hombro de Atarian. Ernie jadeó, su brazo quedó flácido por un momento y la espada ceremonial cayó de sus dedos sin nervios. Dne le dio una patada en las piernas y la hizo caer al suelo con un sonido como el de un trueno. La multitud se quedó en silencio. Erin se quedó atónita, mirándolo con esos ojos cobrizos ahora abiertos por la sorpresa. Dne se quedó de pie sobre ella, listo para asestar el golpe mortal. Podía ver el pulso en su garganta, el movimiento sutil de su pecho mientras respiraba. Durante un largo momento mantuvo la posición. Luego, deliberadamente, arrojó la espada a un lado. Cayó ruidosamente sobre la arena cristalina y se detuvo a varios metros de distancia. Él le dio la espalda y se alejó. El silencio en la arena era absoluto, como si todos los seres hubieran dejado de respirar simultáneamente. Entonces empezó un murmullo bajo que fue creciendo hasta convertirse en un estruendo confuso. No estaba previsto que terminara así. Este no era el camino del Turión. Dne se detuvo en el centro de la arena y se giró para mirar las plataformas nobles. Él no dijo nada. No lo necesitaba. Su acción, o más bien su inacción, habló con suficiente elocuencia. Erin se había puesto de pie nuevamente, recuperando su espada con su brazo sano. Ella lo miró fijamente a través de la arena, con expresión ilegible. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y regresó a la puerta. Los guardias vinieron entonces a buscar a Dne y lo devolvieron a su celda con considerablemente más fuerza de la necesaria. Esa noche, permaneció tendido en el frío suelo de piedra, con todos los músculos doloridos, escuchando la inusual conmoción en los pasillos exteriores. Algo había cambiado en la fortaleza. Había violado algún principio fundamental y las consecuencias se estaban extendiendo. Cerró los ojos, sin esperar que llegara el sueño, pero el cansancio finalmente lo venció, arrastrándolo hacia una oscuridad sin sueños. Se despertó con el suave clic del metal contra la piedra. Al abrir los ojos, vio una figura recortada contra la tenue luz del pasillo, alta pero sin el contorno voluminoso de una armadura. «Estás despierto», dijo Erin. «Bien». Ella se acercó más a los barrotes. Sin su armadura, seguía siendo imponente, pero de alguna manera más real. Su piel azul mostraba las cicatrices de incontables batallas,
y la sencilla túnica y las mallas que vestía hacían poco para disfrazar su físico de guerrera. «Me perdonaste», dijo ella. «¿Por qué?» Dne se incorporó lentamente, teniendo cuidado con sus heridas. «Porque no eres el enemigo. Explícate. Eres un soldado. Yo también. Seguimos órdenes. Luchamos batallas. Pero el verdadero enemigo no es la persona al otro lado del campo de batalla. Es el odio que nos puso allí». Guardó silencio un largo momento. «Tu filosofía es inusual. No es filosofía. Es supervivencia». La miró fijamente. «Si seguimos matándonos, al final no quedará nadie». Ai se acercó a la puerta de la celda con una llave en la mano. «El supervisor ha ordenado tu ejecución al amanecer. Tu desafío fue políticamente inconveniente». «No me sorprende. Debería odiarte», dijo en voz baja. «Me humillaste ante mi gente». «No», replicó Dañe. «Te respetaba lo suficiente como para no matarte». Metió la llave en la cerradura. «Respetas un extraño concepto del honor humano». La puerta se abrió con un crujido. «Ven, pero nos casarán a ambos». Dne se quedó paralizado, sorprendido un momento. «Me estás ayudando a escapar. Estoy pagando una deuda». Sus ojos cobrizos reflejaban la tenue luz. «Y quizás probando una teoría». Avanzaron en silencio por la fortaleza, con Ernie guiándolos por pasillos de servicio y secciones abandonadas. 2 veces se quedaron paralizados al ver pasar patrulla cerca. Una vez, Ernie lo metió en una bodega. Su cuerpo se apretó contra el de él mientras los guardias registraban el pasillo adyacente. «¿Por qué no vamos a la puerta principal?», susurró Dne mientras descendían por una estrecha escalera. «Porque ahí es donde esperan que vayamos», respondió ella. «Hay otra manera». Un antiguo túnel utilizado durante las guerras de sucesión. No se ha utilizado en generaciones. El túnel era estrecho y bajo, lo que obligaba a Aarón a agacharse incómodamente. El agua goteaba del techo y el aire estaba viciado por siglos de desuso. Caminaron durante lo que parecieron horas en una oscuridad casi total, guiados solo por una pequeña luz que había traído un cristal. «Ya casi estamos fuera», dijo finalmente. «Una vez que lleguemos a la superficie, tendremos que movernos rápido. Las tierras baldías más allá de la fortaleza son patrulladas regularmente». «¿A dónde iremos?» «Hay un asentamiento de exiliados a 3 días de viaje al este. Podrían refugiarnos o podrían matarnos por la recompensa que seguramente habrá sobre nuestras cabezas». Ella lo miró. «¿Eso te preocupa? 3 días es mejor que hace 1 hora». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Para ser una especie primitiva, demuestras una sabiduría inesperada». El túnel terminaba en una rejilla oxidada, parcialmente cubierta por una especie de líquen fosforescente. Ai la abrió con un gruñido de esfuerzo y emergieron al frío aire previo al amanecer. El paisaje que se extendía ante ellos era extraño e imponente. Vastas mesetas de piedra negra intercaladas con formaciones cristalinas que captaban la tenue luz de las estrellas y la refractaban en patrones misteriosos. A lo lejos, la silueta de la fortaleza se alzaba contra el cielo relámpago. «Tenemos que llegar al cañón de la grieta antes del amanecer», dijo Ernie, señalando una oscuridad. «Una línea en el horizonte. Las patrullas no pueden rastrearnos allí». Partieron a paso rápido, Dne abriéndose paso a pesar del dolor de sus heridas. Erin se movía con la fluidez de un depredador natural, con la mirada, constantemente escudriñando el entorno. A pesar de su aparente facilidad, Dne notó que prefería su lado derecho. El hombro que él había golpeado aún le molestaba. Mientras los primeros indicios del amanecer coloreaban el cielo, llegaron al borde de la grieta. Un enorme cañón que se hundía cientos de metros en la oscuridad. Un estrecho sendero zigzagueaba por la escarpada ladera. «Eso no parece estable», observó Dne. «No lo es», confirmó Erin. «Por eso las patrullas no lo siguen. Los Tian prefieren no morir en vano». Para tranquilizarlos,
Comenzaron el peligroso descenso. Las piedras sueltas resbalaban bajo sus pies y desaparecían en el vacío. A mitad de camino, un tramo del sendero se derrumbó bajo el peso de Aani. Cayó con un grito de sorpresa, agarrándose a una estrecha cornisa 3 metros más abajo. Su brazo herido cedió al intentar levantarse. Sin dudarlo, Dne descendió hasta ella, apoyándose en la pared del cañón y extendiendo la mano. «Tómala». Por un momento, ella miró su mano extendida como si fuera un objeto extraño. Luego extendió la mano, cerrándose sus dedos azules alrededor de su muñeca. Con un gruñido de esfuerzo, la levantó a su lado. «Es la segunda vez que me ayudas cuando podrías haberme dejado caer», dijo ella, con la respiración entrecortada. «Cuenta si quieres». «No lo sé». Continuaron descendiendo, llegando finalmente al fondo mientras la luz del día iluminaba la parte superior del cañón. Allí, en la penumbra perpetua del fondo de la grieta, crecía una vegetación extraña, plantas retorcidas y pálidas que parecían extenderse hacia ellos a su paso. «Descansaremos aquí», decidió Ernie, señalando una cueva poco profunda en la pared del cañón. «El sendero que tenían delante cruza un río. Necesitaremos fuerzas para eso». Dentro de la cueva, Dne se dejó caer al suelo agradecida. Ahí sacó un pequeño paquete de lo que parecía carne seca de una bolsa que llevaba en el cinturón. Lo dividió en partes iguales, pasándole la mitad. «Raciones de campo de Taran», explicó, «no agradables, pero sí nutritivas». La carne era dura y amarga, pero Dne la comió sin quejarse. «¿Cómo te convertiste en cazadora?», preguntó. Erin pareció sorprendida por la pregunta. «Fui elegida al nacer. Mi linaje ha producido cazadores durante 17 generaciones. No tuviste elección. La elección es un lujo de las especies pacíficas», dijo. Pero había un matiz. Quizás arrepentimiento en su voz. «Los Turán han estado en guerra desde que nuestra historia registra. Primero con otros, luego con nosotros mismos. ¿Es por eso que me ayudaste a escapar? Rebelión contra un sistema que no te dejaba otra opción». Guardó silencio un largo momento. «No lo sé», admitió finalmente. «Quizás solo quería ver qué pasaba». Descansaron varias horas, turnándose para vigilar. Cuando volvieron a partir, la luz en el cañón había cambiado, proyectando largas sombras sobre su camino. El río que Aeni había mencionado apareció a la vista. Un flujo rápido y silencioso de líquido, demasiado claro para ser agua. «¿Qué es?», preguntó Dne, agachándose en la orilla. «Cristal líquido», explicó Aani. «Fluye del corazón del planeta. El carbón lo conserva en estado líquido, pero arderá si toca la piel». «¿Cómo cruzamos?». Señaló una serie de piedras que sobresalían de la superficie líquida. «Con cuidado». El cruce era angustioso. Las piedras estaban resbaladizas por residuos de cristal y estaban lo suficientemente separadas como para requerir un pequeño salto entre cada una. A mitad de camino, Dne resbaló y su pie se hundió en el líquido. Retrocedió al instante, pero no antes de que el cristal le quemara la bota y se clavara en la carne. Ahogó un grito, apretando los dientes por el dolor. «Sigue moviéndote», le instó Erin desde adelante. «El dolor empeorará si te detienes». Para cuando llegaron a la otra orilla, el pie de Dne era un dolor agónico. Ai lo examinó con ojo experto, luego metió la mano en otra bolsa y sacó un pequeño frasco de gel azul. «Esto adormecerá la quemadura», dijo, aplicando el gel con sorprendente suavidad. «Pero debes evitarlo tanto como sea posible». «No hay muchas opciones», hizo una mueca Dne. «No creo que pudiera apoyarlo ni aunque quisiera». Una rodilla se enderezó. «Entonces te llevaré». Antes de que él pudiera protestar, ella lo levantó sin esfuerzo, acunándolo contra su pecho como a un niño. Su fuerza era asombrosa, un recordatorio de la superioridad física de los Taran. «Esto es innecesario», objetó él. «Es eficiente», replicó ella. «Y tenemos mucho que recorrer». Ella lo cargó durante horas,
su respiración sin cambiar de ritmo, su paso sin vacilar. Al caer la noche, acamparon en otra cueva, esta más profunda y seca que la primera. Ahí recogió algunas de las extrañas plantas pálidas y las dispuso en círculo. Cuando las golpeó con un trozo de cristal, estallaron en una fría llama azul. Fuego que no quema, observó Dne, extendiendo las manos hacia la luz parpadeante. No todo lo que parece peligroso lo es, respondió ella, sentándose frente a él. Las plantas se alimentan del río de cristal. Convierten su energía en luz. En el suave resplandor, sus rasgos parecen más suaves, menos alienígenas. Las rígidas espinas de su corona captaron la luz, creando un efecto de nimbo alrededor de su cabeza. Dne se encontró estudiándola con renovado interés. «Sigue sorprendiéndome», dijo. Ella inclinó la cabeza. «¿Cómo es eso? No eres lo que esperaba de un guerrero Tirión». «¿Y qué esperabas?» «Menos compasión, menos complejidad». Emitió el sonido estridente que sirvió como risa de Tirión. «Ustedes los humanos tienen una extraña visión del universo. Decides que es algo antes de comprenderlo. ¿Acaso los tarianos no hacen lo mismo? Tu gente decidió que solo era una primitiva para ser arrojada a una arena». «Sí». Sus ojos cobrizos reflejaban las llamas azules. «Quizás por eso llevamos tanto tiempo en guerra. Definimos a nuestros enemigos antes de conocerlos». Hablaron hasta altas horas de la noche, intercambiando historias de sus respectivos mundos. Dne se enteró de que Eoni había perdido a un hermano en una escaramuza fronteriza similar a la que lo había capturado. Se enteró de que se había ofrecido voluntario para la misión tras el fracaso de un esfuerzo diplomático. «No somos tan diferentes», observó mientras las llamas comenzaban a apagarse. «Atrapados en un conflicto iniciado por otros que luchan por causas que apenas comprendemos. La diferencia es que tú elegiste cambiarlo», dijo Dne. «Podrías haberme dejado en esa celda». Guardó silencio un momento. «Duerme ahora. Nos espera otro día difícil». Mientras se quedaba dormido, Dne se dio cuenta de que, en algún momento de los últimos 2 días, había dejado de ver la ironía como algo ajeno. Era simplemente una persona, compleja, contradictoria y extrañamente familiar, a pesar de su piel azul. Y un ojo extra. Por la mañana, su pie había mejorado lo suficiente como para caminar, aunque con una cojera pronunciada. Continuaron su viaje, avanzando más despacio por un terreno cada vez más difícil. El cañón se estrechaba, obligándolos a escalar enormes formaciones de cristal que atravesaban los guantes y la ropa. Al mediodía, Erin soportaba la mayor parte del peso de Dne, que flaqueaba. La quemadura del pie había empezado a supurar un líquido transparente y la fiebre le nublaba la vista. «Tenemos que parar», insistió, ayudándolo a llegar a una zona relativamente llana. «No estás en condiciones de continuar». «No podemos permitirnos detenernos», argumentó. «Tu gente nos estará rastreando». Como convocado por sus palabras, un agudo y agudo lamento resonó por el cañón. Ain levantó la cabeza de golpe, abriendo mucho los ojos cobrizos. «Zánganos buscadores», susurró. «Encontraron nuestro rastro». Lo ayudó a ponerse de pie y avanzaron a trompicones con renovada urgencia. El lamento se hizo más fuerte, al que se unieron otros. 3, luego 5 tonos distintos, convergiendo en su posición. Allí, Aarón señaló una estrecha fisura en la pared del cañón. «Podemos escondernos allí hasta que pasen». El espacio apenas era lo suficientemente grande para ambos, sus cuerpos apretados en la oscuridad. Dne podía sentir el corazón de alatir más rápido que el de un humano, pero con el mismo ritmo desesperado del miedo. Los drones pasaron por encima, sus cuerpos metálicos brillando bajo la luz del sol filtrada. Se detuvieron, flotando justo encima de la fisura. Ahí se tensó, su mano se dirigió a la pequeña espada en su cinturón, la única arma que había logrado traer. Los momentos se convirtieron en minutos mientras el dron escaneaba la zona. Finalmente,
Siguieron adelante, su lamento desvaneciéndose en la distancia. Eso estuvo demasiado cerca, susurró Dne. Volverán, dijo Erin con gravedad. Y no estarán solos. La élite estará con ellos. Salieron de su escondite y continuaron al ritmo más rápido que Dne pudo lograr. Al anochecer llegaron al final del cañón, donde se abría a una vasta llanura de arena negra. A lo lejos, unas luces centelleaban. El asentamiento de los exiliados. Nunca lograremos cruzar el terreno abierto, dijo Dne, mirando el terreno expuesto que tenía delante. No conmigo ralentizándonos. No tenemos elección. La voz de Erin sonó tensa. El cañón es un callejón sin salida y la élite ya habrá sellado la entrada. Echaron a andar por el llano mientras la arena negra se movía traicioneramente bajo sus pies. Cada paso era una lucha. Los gránulos parecían fluir como líquido alrededor de sus tobillos. Detrás de ellos, el lamento de los Drones se reanudó ahora más cerca. Vete, instó Dne, empujando a Erin. Puedes lograrlo si no me arrastras. No. La única palabra fue pronunciada con absoluta finalidad. Seguimos juntos. Un nuevo sonido se unió a los Drones. El zumbido distintivo de los Kimes de Tyrion. Guerreros de élite cazándolos. No hay tiempo para discutir, insistió Dne. Me quieren a mí, no a ti. Podrías decir que te obligué a ayudarme a escapar. Erin se giró hacia él. Sus ojos cobrizos ardían. ¿Eso es lo que harías? ¿Sacrificar a otro para salvarte a ti mismo? No. Pero entonces no me lo pidas. Ella agarró su brazo y lo puso sobre sus hombros. Nos movemos ahora. Habían cubierto quizás la mitad de la distancia hasta el asentamiento cuando los Kimes los alcanzaron. 3 elegantes vehículos negros los rodeaban, cada uno transportando a 2 guerreros de élite con armadura de batalla completa. Se desmontaron con fluida gracia, con las espadas ceremoniales desenvainadas. Ernie, cazadora de los territorios del sur, una de ellas llamó. Se le acusa de traición y de la liberación de un prisionero. Ríndete ahora y tu muerte será limpia. Ernie soltó a Dne, empujándolo detrás de ella mientras se enfrentaba a la élite. Reclamo el derecho a desafiar, anunció y su voz se oyó a través del avión. Según las leyes antiguas, debes concederlo. Los guerreros de élite intercambiaron miradas. El derecho es de Tyrion, no de los traidores que se ponen del lado de los humanos, respondió su líder. Los derechos son para todos los nacidos con sangre de Tyrion, replicó Aarón. ¿O acaso la élite ahora ignora las leyes que dice defender? Un murmullo pasó entre los guerreros. Finalmente, su líder asintió. Muy bien. Elige a tu oponente. Sin dudarlo, Aarón señaló al más grande de la élite. Tú, Kelvar. Entrenamos juntos, ¿no? Veamos qué has aprendido desde entonces. El enorme guerrero dio un paso adelante y su espada brilló a la luz de las estrellas. Esto será breve, cazadora. Se rodearon uno a otro. Eoni parecía disminuida sin su armadura. Kelvar se veía imponente con la suya. La otra élite formó un anillo suelto alrededor de ellos. La tradición prevalece temporalmente sobre su misión. Kelvar atacó primero. Su espada era un borrón de movimiento. Erin esquivó con velocidad paternal, sacando su pequeño cuchillo en un arco amplio que captó la luz. Parecía un arma patéticamente inadecuada contra la espada ceremonial. La batalla fue rápida y brutal. Erin usó su menor tamaño y mayor agilidad para evitar los poderosos golpes, conectando golpes rápidos en las articulaciones de la armadura de Kelvar. Pero ella se cansaba rápidamente, todavía debilitada por días de duro viaje. Un poderoso golpe la alcanzó en el hombro, dejándola caer sobre la arena negra. Kelvar levantó su espada para asestar el golpe mortal. Sin pensarlo, Dne se lanzó hacia adelante y atacó al enorme guerrero. Cayeron en una maraña de extremidades, mientras la espada ceremonial giraba sobre la arena. Los otros élites se movieron para intervenir, pero Ernei fue más rápido, recuperó la espada caída y los mantuvo a raya.
Esto ya no es un desafío, declaró. Es una batalla. Ella le arrojó la espada a Dne, quien se había puesto de pie nuevamente, y luchamos juntos. Lo que siguió fue caos. Dne y se quedaron espalda con espalda, defendiéndose de los ataques de todos lados. Sus movimientos se sincronizaban instintivamente, cada uno protegiendo las zonas vulnerables del otro. Cuando Dne flaqueó, Erin estuvo allí. Cuando ella fue obligada a retroceder, él dio un paso adelante. La batalla pareció extenderse hasta la eternidad. No se mide en minutos, sino en respiraciones, en latidos del corazón, en el ardor de los músculos llevados más allá de su resistencia. 3 de los miembros de la élite yacían inmóviles en la arena. 2 más resultaron heridos, pero seguían luchando. El líder y otro más permanecieron con toda su fuerza. La visión de Dne se estaba volviendo un túnel y sus movimientos se estaban volviendo lentos. A su lado, Erin sangraba por una docena de heridas menores y respiraba entrecortadamente. Estaban perdiendo, pero no se rendirían. Y entonces, inesperadamente, llegó la salvación. Las luces se encendieron en todo el avión y el zumbido de los vehículos que se aproximaban llenó el aire. Pero estos no eran skimes de élite. Eran los toscos y remendados transportes del asentamiento del exilio. La élite restante dudó y luego se retiró a sus propios vehículos. Su líder apuntó con su espada a Erne. Esto no ha terminado, traidor. El supervisor no descansará hasta que ambos estén muertos. Luego se fueron. Skimes desapareciendo en la noche. Los exiliados se acercaron con cautela, con las armas apuntando a Dne y Erne. Su líder, un Taran mayor, de piel azul descolorida y cicatrices de batalla que se habían vuelto plateadas con la edad, dio un paso adelante. ¿Por qué deberíamos ayudarte? Él exigió. Ustedes son de la élite. Ustedes son quienes nos expulsaron de nuestro hogar. Ya no, respondió Aire con voz débil pero firme. Buscamos asilo. ¿Por qué deberíamos concederlo? ¿Por qué no deberíamos simplemente cobrar la recompensa que seguramente habrá sobre sus cabezas? Fue Dne quien respondió, porque eligió ayudarme cuando podría haberme dejado morir. Porque está más allá de las divisiones que tu gente ha creado. El líder exiliado lo estudió con los ojos entrecerrados. El humano de la arena, se dio cuenta, el que se negó a matar. La noticia se había extendido incluso entre los exiliados. Dne asintió. El líder se volvió hacia su pueblo y habló rápidamente en el idioma tarrión. Se desató un debate y las voces subieron y bajaron. Finalmente, el líder se dio la vuelta. Se te niega, comenzó. Pero entonces apareció otra exiliada, cuya edad era evidente en el descolorimiento de su piel hasta adquirir un tono azul casi grisáceo. La perdonó en la arena, dijo, con una voz que transmitía autoridad a pesar de su fragilidad. Él eligió la misericordia. Esas palabras lo cambiaron todo. Un silencio cayó sobre el grupo, y el anciano se acercó a Dne, estudiándolo con ojos que se habían nublado hasta el color del cobre deslustrado. ¿Es esto cierto? Ella preguntó. Sí, respondió Dne simplemente. Ella se volvió hacia el líder. Entonces debemos ayudarlos. Así lo dictaban las antiguas leyes. Después de un momento de vacilación, el líder asintió. Muy bien, pero son tu responsabilidad, anciano. Fueron llevados al asentamiento, una colección de estructuras construidas en el costado de una enorme formación cristalina. A diferencia de la fortaleza, que tenía todos sus ángulos agudos y muros imponentes, la comunidad de exiliados se mimetizaba con su entorno, con formas orgánicas que fluían hacia y alrededor de las características naturales. Las heridas de Dne fueron tratadas por curanderos utilizando técnicas desconocidas en la fortaleza. Ai también recibió atención, aunque protestó que sus heridas eran menores. Se les dio una pequeña vivienda en las afueras del asentamiento. No fueron bienvenidos ni indeseados, simplemente tolerados. Pasaron los días, luego las semanas. La élite nunca llegó,
aunque los exploradores informaron de un aumento de las patrullas a lo largo de las fronteras del territorio del exilio. Dne recuperó su fuerza. La quemadura en su pie se está curando y formando una cicatriz plateada. Aarón se estableció como cazador, trayendo presas del bosque de cristal más allá del plano. Desarrollaron una rutina, una convivencia cómoda que los sorprendió a ambos. Hablaron a menudo de sus respectivos mundos, de las posibilidades de cambio. Erin le enseñó a Dne el idioma Tirion. Él le enseñó juegos humanos de estrategia que ella dominó con una velocidad frustrante. Una tarde, mientras estaban sentados observando las 3 lunas elevarse sobre las llanuras de cristal, el anciano que había hablado por ellos llegó a su morada. «Ya es hora», dijo sin preámbulos. «¿Tiempo para qué?», Dne preguntó. «Regresar endurecido. ¿Regresar a la fortaleza? Eso sería un suicidio». Los ojos nublados de los ancianos parecían ver más allá de ellos. «La fortaleza está cambiando. El capataz está muerto. Un nuevo consejo gobierna. Y hablan de reforma. No entiendo». Erin dijo, «Tus acciones en la arena», dijo el anciano, mirando a Dne. «Se han convertido en un símbolo, el humano que eligió la misericordia en lugar de la venganza. Has suscitado preguntas». ¿Preguntas sobre qué? Sobre el curso de las cosas, sobre si la guerra eterna es el único camino. El anciano posó una mano nudosa sobre el hombro de Dne. «Desean hablar con ustedes dos». El viaje de regreso a la fortaleza fue tenso, pero sin incidentes. Les proporcionaron una escolta de exiliados. Para su sorpresa, no encontraron resistencia.